Ahora continuamos con algunas de las expresiones que se dieron en esta Edad Media. Fueron las cruzadas, los caballeros templarios, la peste negra y Marco Polo. Fueron algunas de los hechos importantes para esta época. Y ya estamos hablando de más o menos el siglo IX en adelante de esta Edad Media, siglo IX, que inicia una decadencia o unas dificultades en sí misma por las cuales se da la caída de esta Edad Media. ¿Qué fueron las cruzadas? Como ya les he venido diciendo, el Papa o el señor feudal, el mayor dueño de las tierras que era el factor fundamental económico para esta época. Ese señor Papa de alta jerarquía en esa iglesia católica generó unos conflictos, unas guerras. ¿Por qué se generaron las guerras? Porque en la región de la cual hablamos en el módulo primero, las civilizaciones, yo les comentaba en dónde surgió el cristianismo, dónde nació Cristo, en Palestina, al este del Mediterráneo. En esta región del Oriente Medio, la ciudad principal, Jerusalén, fue invadida por los musulmanes. Lo que significó que ya los católicos de Europa les era casi imposible o difícil llegar a estas regiones del Oriente Medio, de Jerusalén, porque los musulmanes ya habían ocupado la ciudad. Entonces se generaban unos conflictos internos que se llamaron las cruzadas, unas guerras entre musulmanes y católicos, unas guerras sangrientas dadas entre musulmanes y católicos. El Papa, para defensa suya y defensa de sus idearios políticos en la región, respaldó y dio como inicio a algo que se llamaron los caballeros templarios, que eran monjes guerreros patrocinados por el Papa desde Roma, la capital, recuerden, de Occidente, Roma, Italia. El Papa patrocinó a estos monjes para que se hicieron llamar como los caballeros templarios, que entre otras cosas fueron una de las primeras organizaciones secretas que surgieron en la humanidad. Cada que vaya a una época yo les hablaré de organizaciones secretas que han surgido en la humanidad. Entre ellos esta fue la primera, los caballeros templarios. ¿Cuál fue su objetivo principal o objetivo originario de estos caballeros templarios? Era defender a los católicos que se querían desplazar desde el occidente, desde Europa, hasta Jerusalén, a lo que ellos hacían llamar como la Tierra Santa. Defender a las personas que iban de occidente allá a Jerusalén. Segundo, defender los derechos del Papa. Era un ejército particular del Papa. Dentro de sus creencias, los caballeros templarios, dentro de sus leyendas están el conseguir algo que para ellos era un símbolo, para ellos, y que fue un símbolo para el Papa, que desde Roma pretendía generar un poder absoluto. El Papa Gregorio desde Roma pretendía que los caballeros templarios le encontraran para sus derechos particulares un objeto llamado
el Grial, el Santo Grial, que supuestamente era la copa de donde el Señor Jesucristo había bebido. Todo esto eran leyendas y eran más que claridad en los planteamientos políticos, eran justificaciones para hallar las guerras de las cuales estamos hablando. Entonces, los caballeros templarios se abrían abiertamente a las cruzadas, a las guerras, para defender a los católicos que iban de occidente a oriente a la ciudad santa para ellos, decían. Igualmente defendían los derechos del Papa e igualmente buscaban ese objeto símbolo para el Papa, como era llamado el Grial, una copa donde supuestamente el Señor Jesucristo había bebido. Esos fundamentos generaron unas guerras de las cruzadas donde murieron muchísimas personas. Muchísimas personas fueron las que fallecieron en esta época de las cruzadas. Duraron más o menos estos templarios el tiempo de las cruzadas, más o menos 2 siglos, siglo X y siglo XI, más o menos. Esa fue la duración. Terminaron como el Papa pretendió adueñarse totalmente de Europa con su ejército particular, los templarios, uniéndolos, como él lo decía, en un Dios católico y en un poder jerarca absoluto llamado el Papa. Eso fue lo que pretendió el Papa con este ejército. Lo que significó que las monarquías que él mismo siglos atrás la figura del Papa había creado ya no eran las monarquías pequeñas o de estados pequeños, ya eran grandes monarquías en Francia, en Hungría, en Italia mismo, en los germanos, en Alemania. Ya eran grandes monarquías que habían cogido los planteamientos de las características de la Edad Media y se creían los soberanos del pueblo de sus reinados y ya no iban a permitir que el Papa fuera el único jerarca absoluto, monarca de toda Europa, sino que ellos también ejercían sus poderes y tenían sus ejércitos para su defensa. Entonces ya los reyes, las monarquías, no veían con buenos ojos a los soldados, a los caballeros templarios, y sus ejércitos empezaron a combatir a esta organización secreta llamada los templarios hasta que los acabaron. Más o menos duró 2 siglos esta expresión de los caballeros templarios y de las cruzadas, porque igualmente los musulmanes se adueñaron de Jerusalén y de allí no dejaban ingresar a los católicos que pretendían ir de occidente. Gravísimo para esta época, tal y como lo estamos viviendo en nuestros días, la peste negra. Más o menos en el siglo XIV, 1348, se levantó una devastadora peste contra la humanidad, también conocida como la peste bubónica. Más de 50 millones de personas fallecieron. La tercera, 3/4 partes de la sociedad fallecieron. Entre el 60 y el 80% de la población europea para ese entonces falleció por culpa de esta terrible enfermedad, una pandemia, la pandemia de este siglo XIV. Hay unas películas, le estoy proponiendo allí una película de la peste negra y otra de la capital de la ciudad del mar, en donde vemos cómo esta peste arrasó por completo de muchas de las personas de esa clase de trabajadores, de las personas que ante todo debían pagarle impuestos a las monarquías, por lo cual debían trabajar, eran esclavos de estos poderes y ninguna protección había en favor de ellos. En contra de ellos fue la aparición de esta peste del siglo XIV de nuestra era.